Si en México se tuvieran colonias muy importantes, y algunas de ellas lo son, de extranjeros, ¿cuáles serían las preferencias que tendríamos para abrir las puertas del país y que llegaran a instalarse en el nuestro? Esta es una pregunta que se realizó en esta encuesta y que nos abre y nos llena de luz realmente sobre qué quisiéramos tener como compañeros de viaje en nuestro país. No sé si nos quisieras decir un poco qué interpretación haces y qué resultados arrojó esta encuesta en particular. Mira, en general los mexicanos dicen tener una buena opinión favorable de los extranjeros que viven en México. Yo lo leo como una respuesta quizá políticamente correcta. Nos gusta sentirnos, ¿no?, que somos un país abierto, generoso, que no discriminamos. Sin embargo, cuando preguntamos por origen de nacionalidad, con respecto a la opinión que se tiene, cuando le ponemos nombre y apellido al extranjero, la cosa cambia y sí discriminamos. Por ejemplo, las nacionalidades mejor valoradas desde el punto de vista de extranjeros son los estadounidenses, de nuevo. El 56% de los mexicanos dicen tener... Los canadienses. No preguntamos sobre ellos, porque no... No, pero digo que como el país que era más valorado era Canadá, sí, sería interesante si ver si también los ciudadanos del país eran valorados igualmente. Pero utilizamos orígenes nacionales que nos permitieran ver cómo se ven a distintas partes del mundo y escogiendo quizá los países que pueden tener mayor visibilidad en México, ¿no? Y la segunda, que también es muy congruente con lo que acabamos de ver en términos de opinión favorable, es los españoles. A los mexicanos nos gustan los españoles. Lo que ya resulta sorpresivo es que en tercer lugar vienen los chinos, que ni son cercanos en términos de comercio o históricos, ni tampoco geográficamente, pero de nuevo tenemos una buena opinión de China en general y de los chinos, ¿sí? Y lo que más sorprende es que después de esto vienen pues nuestros hermanos latinoamericanos, ¿sí? Por abajo los chinos. Por abajo de los chinos vienen los cubanos, después los argentinos, luego una categoría amplia que hablamos los africanos, porque queríamos ver, digamos, si había alguna discriminación de tipo racial. Después vienen los colombianos, en donde el 39% se dice tener una opinión favorable, y hasta abajo, nuestra frontera sur, los guatemaltecos, con un 36% de opiniones favorables. Sí hay una discriminación. Sí, y yo creo que se nota desde el aparato migratorio de este país. Cuando llegas de América Latina es diferente el trato, cuando llegas de Europa y América del Norte, donde recibes otro trato. Decía Daniel Drache, yo coincido con él, que las aduanas y los aeropuertos reflejan muy bien los sentimientos de los países, cómo tratas a los extranjeros que llegan. Y esta parte no me gusta nada, porque los más cercanos a nosotros, por un prejuicio, no sé si social, cultural o hasta racial, son literalmente sobajados, digo, guatemaltecos, que son los que más hemos tenido. Es decir, llevando el razonamiento hasta el extremo, podría decir, oiga, a usted le caen bien los que no han estado viviendo con usted, eso le caen muy bien. En cambio, los que han estado más cerca de usted no le gustan, que son los guatemaltecos o los colombianos en segunda instancia. No me gusta nada esto porque denota que el país tiene un doblez profundo en la forma en que se relaciona consigo mismo, con la historia que se ha contado de sí mismo y con la historia que se tiene que contar. Lo digo en 10 segundos. Estamos muy orgullosos de nuestra tradición de haber acogido españoles, de haber acogido libaneses, de haber acogido también guatemaltecos hace algunas décadas. Lo que no nos contamos es el trato que le dimos todo el principio del siglo XX a los chinos. Preferimos olvidarlo y decir, oiga, mire, ¿sabe qué? Esa página de la historia preferimos no registrarla. No hay poblaciones chinas tan importantes en México, entre otras cosas porque hubo un racismo sistemático en contra de ellos en nuestro país. Hay episodios como la muerte de chinos en Torreón, cuando entraron las tropas maderistas, etcétera. En fin, no me alargo, pero sí creo que tenemos ahí un doblez que solo se va a, digamos, redimir en el momento que tengamos que convivir masivamente con otras culturas. Bueno, y ahondando en lo que tú dices, hay otra pregunta sobre, ¿usted cree que los mexicanos tratamos mejor a los centroamericanos que los estadounidenses a los mexicanos? Y la mayoría piensa que sí, piensa que nosotros damos un mejor trato a los centroamericanos de lo que recibimos en los Estados Unidos. Pero va a lo que tú dices, uno ve lo que quiere ver, y aquello que no le gusta generalmente lo olvida. Nos tratamos muy bien y un 20% quiere poner un muro. Dice, no se ofendan, no es nada personal, simplemente quiero poner el muro para vivir tranquilo.
Hablando de muros, hay otra pregunta que tiene que ver con nuestra actitud hacia los migrantes indocumentados hacia México. Todos ya sabemos lo que pensamos y lo que queremos para los nuestros cuando emigran a Estados Unidos, pero les deseamos lo mismo a los centroamericanos cuando entran a México que lo que queremos para los nuestros cuando van a Estados Unidos. ¿Hubo esa, digamos, congruencia de planteamiento por parte de la opinión pública o hay contradicciones? Mira, hay contradicciones. Por un lado, la mayoría querría que se aumentaran los controles fronterizos. Mayorías amplias, estamos hablando del 80%. Pero también es cierto que el 70 y tantos % estaría de acuerdo en que se abriera un programa de trabajadores temporales. Hay esta, digamos, dualidad que no me parece tan contradictoria en el sentido que es exactamente lo que hay en Estados Unidos, de alguna manera. Abrir por un lado un canal a la legalización acotado y por otro lado controlar la frontera. El mismo debate que en Estados Unidos. Es idéntico. Esa es la solución republicana, Guadalupe. Es la solución republicana. Lo que pasa es que en versión mexicana, ¿no? Sí. Digo, a mí me sorprende enormemente deportarlos a su país, te sube el 60%. Una mayoría muy grande. 60 y tantos %. Sí. Es el muro de la tortilla. Pero a nosotros queda muy bien, ¿no? Lo malo es que lo hagan los otros. Yo creo que ahí hay un doblez que sí debemos ver. En estas dos, digamos, en estas dos encuestas cruzadas, en las últimas dos que hemos analizado, hay muchas contradicciones. Esto yo creo que sí hay un tema, quizá de lo que hablaron ustedes hace un minuto, de la comunicación social, el mensaje político, hacia dónde se está orientando el mensaje, digamos, se busca una reacción de la gente. Sí. Yo creo que aquí sí ha habido una serie de cruces, se ha estigmatizado a algunos. Me llama la atención ver en penúltimo lugar a los colombianos. Desde la perspectiva diplomática, Colombia y México son dos países que andan como dos rieles casi por el mundo en cuanto a sus posiciones políticas. Pues ya el San Benito, que son peligrosos, ¿no? Entonces, sí, no, estos son narcos, entonces claro. no los quiero en México, porque seguramente todos son Escobar Gaviria, ¿no? Claro. Si esto lo extrapolamos a Estados Unidos, pues tampoco podrá entrar ningún mexicano, porque entonces todos son, pues no sé, el Chapo Guzmán. Yo creo que lo planteas muy bien y es una de las grandes virtudes de este trabajo, que nos exhibe esta, digamos, distancia entre lo que vemos nosotros en otros países, le colgamos el San Benito delincuente a todo colombiano, por cierto. Y decir, oiga, ¿cómo se atreven los norteamericanos a ver que todos los mexicanos somos así, narcos, si somos gente decente? Es una de las grandes contribuciones de esta encuesta, incluso la parte esta, digamos, muy valorada por mí, de poder suave, de mexicanos más globales, sí te contrasta con somos muy intolerantes con lo que viene de fuera, especialmente con nuestra región, a la que, embajador, decimos sentirnos tan cercanos, pero con muchísima distancia. América Latina, Centroamérica, y de manera muy especial el Caribe, es una especie de nudo problemático para este país que requiere casi un psiquiatra, ¿eh? Pero ahora hay cosas que sí sabemos. Y sabemos, por ejemplo, que las personas, que el nivel educativo influye muchísimo en este tipo de cosas y de discriminación. La gente con mayor educación es más abierta, hace menos, discrimina menos, ¿sí? Cuando nos vamos, por ejemplo, al sur del país, las opciones de cierre y de intolerancia frente a los extranjeros son más altas y tienen que ver también con el nivel de ingreso. Lo que quiero decir es que de alguna manera amenazados en el mercado laboral, ¿o qué? Claro. Y también ahora acaba de salir la última encuesta sobre discriminación y a mí me dio gusto ver que de alguna manera coincide un poquito por esto. Es decir, también con una buena comunicación, al igual que con una buena educación, hay cosas que se pueden ir cambiando. Si tomamos muy en serio que en el sustrato del alma mexicana sí discriminamos por, no sé si por origen, por nivel socioeconómico o por el color, pero hay un sustrato sobre el cual se tiene que cambiar. Creo yo que los líderes son centrales, líderes en materia de medios de comunicación, líderes políticos, etcétera, figuras clave para el país, gente a la que le cree el mexicano en México. Estamos hablando de que hace 20, 25 años el antigachupinismo era muy fuerte. Ahora ya la palabra casi, yo creo que un joven a lo mejor de 16 años ni sabe qué es un gachupín, debe pensar que es un nombre de algún producto extraño, no sé. ¿No? Pero esto era muy marcado hace unos años. Una empanada con aceitunas. El antinorteamericanismo ha cambiado también bastante. Ese no se ha diluido, digamos, hasta del todo, pero ha bajado muchísimo. Y sí llama la atención que con los de la región más cercana, los centroamericanos, está creciendo una forma de rechazo a su forma de ser, a lo que estaban viviendo.
Yo creo que dices un punto fundamental. Creo que líderes y política institucional reconocer que efectivamente la discriminación, por ejemplo, el trato que reciben los centroamericanos, que cada vez nos genera más tensión con esos países, debe ser sistemáticamente denunciado. Es decir, oiga, un centroamericano en México debería tener todos los derechos y todas las consideraciones. Creo que hay que insistir mucho en ese punto. Es un tema crucial para nuestro país, sobre todo un país que tenemos un 10% de nuestra población como migrantes. Tenemos que trabajar ese tema con más cuidado, pero lo haremos después de este segmento.